Titulares. En el caso Metástasis, Guillermo Lasso rindió su versión. La Corte avaló renovación del estado de excepción. En 4 años, patrimonio de Mayra Salazar se incrementó en más de $300.000. Fuerza contra la extorsión inició a operar en Manabí. Miembros de las fuerzas del orden heridos en Cotopaxi. Justicia británica pide garantías a Estados Unidos. ¿En qué caso? Y en los deportes, tendremos los goles de la última jornada previa de eliminatorias a la Eurocopa. Saludos televidentes de Noticias Soromar. Esta noche se confirmó la primera baja en el gabinete de Daniel Noboa. Se trata de Ana Changuín, quien renunció a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación CENESID. Changuín solo estuvo por 3 meses en el cargo. De inmediato damos paso a otras informaciones. Este martes 26 de marzo de 2024, el expresidente Guillermo Lasso rindió su versión libre y voluntaria vía telemática ante la Fiscalía General del Estado por el caso de delincuencia organizada denominado Metástasis. En la diligencia, Lasso indicó sobre la Comisión de Pacificación de las Cárceles que se conformó en su gobierno. La versión del expresidente fue requerida por la defensa de Miriam Alejandra Delgado, una de las procesadas en el caso Metástasis. En este sentido, tanto Delgado y la colombiana Claudia Garzón fueron parte de la Comisión de Pacificación Carcelaria y son investigadas por la Fiscalía por supuestamente haberse extralimitado en sus funciones en tratos indebidos con reos. En este mismo caso, los chats de Leandro Norero exponen conversaciones entre él y el ex policía Angelino, quien seguía a personas que eran ubicadas mediante la información del ECU 911. En el último grupo de vinculados al caso Metástasis está Angelino Macas, un ex policía que según la Fiscalía pagaba a funcionarios del ECU 911 para que obtengan la ubicación de personas. Luego el narcotraficante Leandro Norero desde la cárcel ordenaba seguimientos y atentados. Hay varios chats sobre pagos como este. Ñaño, ayúdame con algo. Solo $150 para darle al del 911. Dame la cuenta. 135 07 03 596. Es la mía, ahorros. Norero le pedía la ubicación de personas que le debían dinero, pero también de la fiscal Lidia Sarabia, encargada de su proceso penal por lavado de activos. En inicio planteaba asustarla. Dame ñaño dinero, me subo mañana, necesito 3 carros, subimos 6 manes para andar 2 por carro y en 5 días te hago todo eso. Ah, y me subo 2 suizos para la caja fúnebre en la casa de la mano. El resto sé cómo hacerle daño. Me dices, salgo a primera hora ñaño, como es fin de semana ella va a estar ahí y va a recibir ella misma la caja. Mañana te cuadro para los gastos. Listo ñaño, Posi, tú me avisas y salgo por ahí mismo. Le mandaba una foto de la caja fúnebre, pero el 23 de julio de 2022 Norero estaba muy molesto y quiso ir más allá de la amenaza. Esto le escribió a Angelino. Esa fiscal HP vinculó a mi mamá y mi cuñado. Imagínate cómo estoy indignado. Está que me da donde duele, la familia. Te lo dije ñaño, manda a alguien para que paren esto, pero no me haces caso, mi hermano. Yo no me la voy a llevar, ya se metió con mi familia. Ya que aguante el vuelto. Solo me dices si el feo está. Veo de dónde saco y le doy y te paso las ubicaciones, ñaño. Es más, búscame la ubicación de ella ahorita. Ya si da chance este fin de semana le hago de una. Ya una sola. Igual ya estoy preso. Angelino Macas tiene prisión preventiva y el juez dictó en su contra una orden de localización y captura. En cambio, la fiscal Sarabia está en el sistema de protección y este jueves rendirá su testimonio anticipado. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Soromar.
Entre 2019 y 2023, Mayra Salazar declaró ante la Contraloría haber incrementado su patrimonio en más de $300.000. Los chats del caso Purga revelan que en octubre de 2023 adquirió una casa valorada en $270.000. Entre esos años fue funcionaria de la Asamblea Nacional, el Parlamento Andino y la Corte Provincial del Guayas. Cuando empezó en la función pública, declaró su patrimonio en $20.153. 4 años después, declaraba $321.184. Ya en funciones en la Corte Provincial del Guayas, reportó 2 casas valoradas en $123.000 cada una. Deudas por cobrar que ascienden a $116.000 y en el apartado de derechos fiduciarios o herencias, $160.000. En el Servicio de Rentas Internas reporta que aunque entre 2018 y 2022 no pagó impuesto a la renta, en 2017 pagó $5.538 y $17.547 de impuesto a la salida de divisas. Es decir, que entonces sacó del país al menos $350.000. Además, Salazar figura como gerente general de la firma Más Producciones Protmas S.A., donde Daniel Salcedo era accionista. Según información del SRI, esta empresa sacó del país alrededor de $334.000 en 2019. Ahí bien. La Corte Constitucional declaró como constitucional la renovación del estado de excepción por 30 días más, decretado por el presidente de la República, Daniel Noboa. Esta medida regirá hasta el 8 de abril. El organismo informó del dictamen este 26 de marzo. En caso de conflicto armado interno, las Fuerzas Armadas pueden movilizarse e intervenir de conformidad con el ordenamiento jurídico sin necesidad de la declaratoria de estado de excepción. El dictamen fue aprobado el 21 de marzo con 8 votos a favor. La Corte también dispuso a la Defensoría del Pueblo que en el marco de sus competencias realice el seguimiento de las actuaciones realizadas en relación con la declaratoria e informe al respecto una vez que ésta finalice. Los asambleístas empiezan su primer receso legislativo desde este 26 de marzo tras no ratificarse en sus observaciones a la proforma presupuestaria 2024. La Asamblea Nacional empieza su primer receso legislativo desde este martes 26 de marzo hasta el próximo 9 de abril. Estas vacaciones se extenderán por 15 días, como lo establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa y la Constitución. Informar que el legislativo tiene por ley 2 recesos obligatorios al año, aunque el segundo periodo de vacaciones del 2024 aún no está definido. Durante este lapso de tiempo, el Pleno de la Asamblea Nacional y las comisiones especializadas no sesionarán. Asimismo, los plazos y términos de los trámites ordinarios para la aprobación de leyes y sustanciación de solicitudes de juicios políticos, tramitación de amnistías, indultos, enmiendas y reformas a la Constitución y demás trámites se suspenden. Mencionar que la Asamblea se fue de vacaciones después de no ratificarse en sus observaciones a la proforma presupuestaria 2024. Se necesitaban 92 voluntades, pero solo se registraron 75, que provinieron en su mayoría del correísmo y el Partido Social Cristiano. Recordemos que el viernes pasado el Legislativo devolvió al Ejecutivo la proforma con observaciones con 73 votos favorables. Es así que el documento entrará en vigencia con la propuesta inicial del gobierno. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. La violencia se apodera del cantón Balsar en la provincia del Guayas. Criminales que se movilizaban en 2 camionetas sin placas dispararon contra la casa del alcalde de ese cantón, Gonzalo Mesa. El atentado se dio la noche del pasado lunes y causó conmoción entre los habitantes de Balsar, quienes no habían dejado de comentar la violencia que vivía el país y que había cobrado la vida de la alcaldesa de San Vicente en Manabí, cuando de repente se aterrorizaron cuando sujetos desconocidos y en una actitud altamente violenta y despiadada llegaron en 2 camionetas con vidrios polarizados y sin placas para disparar contra la casa de Gonzalo Mesa, alcalde de Balsar.
Mesa, quien ganó las elecciones por el partido Sociedad Patriótica con el 47,89% de los votos, no se encontraba en su domicilio y por fortuna nadie de su familia resultó afectado. 4 orificios de bala se apreciaban en una ventana que conduce hacia la zona de la cocina de la casa. Nadie en Balsar quiso pronunciarse ni emitir ningún comentario por el temor que existe a las represalias que ciertos grupos podrían tener. Tampoco se imaginan de dónde podría venir este ataque contra el alcalde Mesa, quien hasta el momento ha desempeñado una administración sin mayores contratiempos. La policía llegó al sitio y se recopilaron indicios balísticos con los que se inició una investigación en torno al atentado. Cristian Arias, Noticias, Ormar. Y la tarde de este martes 26 de marzo fue sepultada la alcaldesa de San Vicente, Brigitte García, en su natal Canoa, al norte de Manabí. Para los actos religiosos y fúnebres se reforzó la seguridad del lugar con el despliegue de un contingente policial y militar. Antes del sepulcro se realizó la misa de cuerpo presente a la que asistieron la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, el prefecto de Manabí, Leonardo Orlando, entre otras autoridades. Por el deceso de García, el Cabildo decretó 3 días de luto y anunció que no existe atención en las diferentes dependencias. Además, exigen justicia y aseguran que trabajarán juntos para honrar su legado. Se prevé que este miércoles Robert Fabricio Lara asuma la alcaldía, mientras que en Manta los restos del director de comunicación Jairo Loor, quien fue asesinado junto a la alcaldesa, fueron sepultados el día de ayer en el cementerio de Cuba en la parroquia Eloy Alfaro. El Consejo de Seguridad Pública del Estado se reunió este martes pasado el mediodía. En Carondelet no se proporcionó información alguna sobre los temas que se trataron. La reunión se realiza tras registrarse varios hechos de violencia el fin de semana en todo el país, entre ellos el asesinato de la alcaldesa de San Vicente, provincia de Manabí, Brigitte García. A más de los responsables de las carteras de Estado que son parte del Consejo de Seguridad, asistieron el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, la jefa de la Bancada de Acción Democrática Nacional, Valentina Centeno, y el ministro de Deporte, Andrés Gushmer. La canciller Gabriela Sommerfeld manifestó que son temas de seguridad nacional y no se puede dar mayor pronunciamiento. En el marco de la consulta ambiental en Palo Quemado, la gobernación de Cotopaxi aclaró que las fuerzas del orden no han utilizado armamento de fuego letal ni perdigones y que 3 personas resultaron heridas por la manipulación de armas de origen artesanal. En esta misma línea, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas también rechazó los actos violentos. En los últimos días, el país ha recibido ataques muy fuertes y ha perdido valiosas vidas, tanto de civiles como miembros de la fuerza pública. El día de hoy, pese a encontrarnos inmersos en un estado de excepción que limita el derecho de libertad de reunión, entre otras, un grupo organizado equipado con armas altamente peligrosas, bombas molotov, escudos metálicos y artefactos explosivos improvisados, han herido a varios miembros de la fuerza pública y destruido propiedad privada en el sector de Palo Quemado, Cotopaxi. Este ataque me obliga a recordar a la ciudadanía que un acto terrorista es aquel que tiene como objetivo causar la muerte o lesiones físicas contra cualquier persona o cuando el propósito, por su naturaleza, es intimidar a una población. El artículo 158 de la Constitución de la República dispone que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. En este contexto, ningún acto que pretenda, bajo la fuerza o la intimidación, obligar a la sociedad a actuar en contra de su voluntad será tolerado, mucho menos dentro del marco de un estado de excepción. El bloque de seguridad, conformado por Fuerzas Armadas y Policía Nacional, ha recibido el apoyo de la ciudadanía, apoyo que queremos agradecer y ratificar que nuestra labor no podría ser tan efectiva sin ustedes.
La mañana de este martes, el bloque de seguridad ejecutó un mega operativo con casi 900 hombres en los sectores de Sociovivienda 1 y 2 al norte de Guayaquil. La operación dejó 18 detenidos, droga y armas decomisadas. Que la intención era frenar delitos como la extorsión tipo vacuna, tenencia de armas, tráfico de drogas, secuestros extorsivos y demás acciones terroristas, se dijo respecto a la operación Resurgir 11, pero no se descarta que el hallazgo de cadáveres desmembrados fuera el detonante para esta acción en la que se allanaron 150 inmuebles en Sociovivienda 1 y 2. Las operaciones empezaron antes de las 5 de la mañana. Desde el aire, drones permitían al equipo táctico anticipar los movimientos y posibles huidas de sus objetivos. Son 17 personas detenidas, de ellos 16 son hombres, una es mujer. Dentro de eso también tenemos que 4 estarían implicados en la muerte del día de ayer de la persona que fue mutilada y desmembrada, que fue botada desde una tricimoto. En este momento esas 4 personas van a ser detenidas y presentadas en fiscalía. Dentro de los más de 100 allanamientos que se hizo en Sociovivienda 1 y 2 tenemos también la detención de 13 personas más. Se incautó un fusil réplica, 3 armas cortas, 50 bloques de droga que estaban ocultos en congeladores de los domicilios, 8 alimentadoras, radios de comunicación y teléfonos celulares. Sobre el fusil réplica, el comandante hizo una explicación. Bueno, esta arma es una tipo réplica, pero como yo le decía, al momento que nos asaltan y nos apuntan con esa arma, nosotros no pensamos 2 veces, y eso es lo que manejan los delincuentes, esas fachadas. Podemos encontrar sistemas de comunicación modernos para comunicarse punto a punto y poder comunicar si vienen o no las fuerzas del orden. Entonces, todo este despliegue operativo después de la tercera intervención que hemos hecho en este sector, y recuerden que 50 casas fueron tomadas y fueron entregadas por propietarios originales, fueron destruidos los sistemas de comunicación y cámaras que tenían para poder monitorear en tiempo real las actividades que se hacían al interior. El presidente Daniel Noboa llegó al sitio para recibir el informe directamente de boca del comandante de la zona 8 y de esta manera reiterar su respaldo a las acciones que se ejecutan en el campo. Para nosotros es importante el respaldo del gobierno y más aún del señor presidente en este tipo de operativos. La moral del policía siempre se encuentra alta y más aún en estos momentos con la presencia de la primera autoridad. Es muy gratificante que el señor presidente venga personalmente a ver el trabajo que hace sus Fuerzas Armadas que estamos comprometidas con nuestro país. Al final los detenidos fueron conducidos a la Fiscalía, donde se espera que los operadores de justicia no los dejen en libertad, mientras que en el territorio continúan operando equipos de inteligencia para continuar con la detención de los llamados objetivos de mediano y alto valor. Cristian Arias, Noticias Oromar. Desde este 26 de marzo empezó a operar en Manabí la Fuerza Investigativa contra la Extorsión. Ante la evolución de este delito, la policía destinó una unidad especial. Manta y Portoviejo no solo son los distritos más violentos y priorizados de Manabí, también pasaron a ser los que más incidencia en secuestros y extorsiones reportan. Ante aquello, la Fuerza Investigativa contra la Extorsión FICE, que se ejecuta a través de la Operación Libertad, empezó a operar este 26 de marzo en la provincia costera. En el 2023, haciendo eco al tema de los delitos extorsivos, tenemos 61 casos. Este momento en el 2024 tenemos 77 casos, es decir, tenemos un incremento de 16 casos. Y en lo que va relacionado al tema de los secuestros, específicamente en el 2023 se han suscitado 10 casos y este momento tenemos 8 casos. Tomando en consideración que esta data no visibiliza un debido incremento, pero el tema de la inseguridad hace pensar eso. Por eso es necesario que validar el tema de la data y sobre todo también tener una cifra exacta. Además, Zarzosa dice que un mayor porcentaje de las extorsiones se ejecutan de forma virtual. Ante aquello han integrado una unidad especializada de ciberdelito. Primeramente a esta persona a través del uso de sus tarjetas de débito o de crédito sacan dinero de las entidades bancarias. Posterior piden recompensa por el tema del secuestro y también piden recompensa por el tema de la devolución del vehículo. Este plan ya se encuentra en marcha en otras zonas desde el pasado 20 de marzo. Específicamente en el Distrito Metropolitano de Quito, el Distrito Metropolitano de Guayaquil, en el Distrito Playas, en el Distrito Santa Elena, en la subzona Los Ríos, subzona Guayas, y hoy estamos acá presentes en la subzona Manabí.
también existen otras coordinaciones previas, entre esas con Fiscalía. Para que de esa manera se pueda designar un fiscal coordinador o un fiscal especializado que aboque conocimiento de estos hechos de secuestros y extorsiones que se están suscitando en cada uno de los territorios antes indicado. Paralelamente también se ha hecho las coordinaciones con el ECU 911 y de esta manera tener un personal permanente de nuestra policía especializada con la finalidad de que atienda de manera inmediata y sobre todo dé una respuesta activa y efectiva a estas denuncias de secuestro y extorsión. Bullying Mendoza, Noticias Oromar. Con esto hacemos la primera pausa comercial, amigos, y enseguida volvemos para revisar temas electorales. Siga con nosotros. Gracias por acompañarnos. A menos de un mes de la consulta popular y el referéndum del 21 de abril, el CNE y otras 17 instituciones del país instalaron la Mesa de Seguridad Electoral. No asistan con mochilas, en lo posible tampoco con niños, y en cuanto ejerzan su derecho al voto, inmediatamente salgan del recinto electoral. Es una de las medidas que se prevé tomar el 21 de abril en el marco de la consulta popular y el referéndum. Cabrera también indicó que hablarán con los alcaldes de todo el país para que no haya ventas ambulantes en el ingreso y salida de los recintos electorales y así permitir que las fuerzas del orden tengan un mejor panorama para ejecutar su labor. Las medidas fueron anunciadas este martes 26 de marzo en la instalación de la Mesa Nacional de Seguridad Electoral, conformada por 18 instituciones, entre ellas el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Ministerio de Defensa, el ECU 911, entre otras. Wilson Pavón, vocero de la policía, mencionó los aspectos en que se brindará seguridad. En cuanto a lo que es simulacros, los centros de procesamiento electoral, bodegas electorales y los kits técnicos, las instalaciones de apoyo al proceso electoral, seguridad externa en oficinas del CNE, los observadores internacionales que vendrán acá al país, la seguridad durante el voto a las personas privadas de libertad, la seguridad y acompañamiento durante el voto en casa, seguridad externa en los recintos electorales, las designaciones de los policías para las actividades tanto recolector, transportador y la seguridad y acompañamiento durante el despliegue de los kits técnicos. En total, 57,000 policías estarán operativos. Por su parte, el director del ECU 911 detalló las acciones y equipos para el monitoreo del proceso. Tenemos identificadas las 988 cámaras que se encontrarán en los recintos priorizados durante este proceso, 17 salas operativas a nivel nacional en donde van a ser y se van a desarrollar los puestos de mando unificado. Asimismo, que realizarán el seguimiento a los vehículos que transportarán el material electoral. No obstante, además de la seguridad, hay otras preocupaciones, por ejemplo, la relacionada al presupuesto. La presidenta del organismo electoral se refirió al tema. Sigue siendo nuestra preocupación el tema del presupuesto, pero las conversaciones con el Ministerio de Finanzas siguen adelante, entendiendo también de que el presupuesto general del Estado, al ser ya haber pasado por la Asamblea Nacional y entrar en vigencia, facilita un poco más las cosas. La funcionaria también informó que el 25% de papeletas y documentos ya está impreso, por lo que se realizaron las primeras entregas a la empresa encargada de armar los paquetes electorales. Mientras tanto, el 7 de abril se realizará el simulacro electoral previo a las elecciones. Tania Loor, Noticias Oromar. El Frente Unitario de Trabajadores de la SUAY, con el respaldo de organizaciones y partidos de izquierda, impulsa el no en la consulta popular sobre el trabajo por horas. Se acorta el tiempo para votar en la consulta popular y referéndum, y la campaña por el sí o por el no está a la vuelta de la esquina. Es así que desde acá se preparan para expresar su posición sobre el trabajo por horas, una de las preguntas planteadas por el presidente Daniel Noboa. Se viene mintiendo por parte de los sectores del gobierno de que van a ganar entre 8 y 12 dólares la hora, cuando no es así, no van a llegar ni siquiera a 3 dólares la hora. Tal es su preocupación, que rechazan lo señalado por el gobierno, como que mejorará el empleo en el país.
Eso no va a ser así porque ya estuvo vigente en algún tiempo el trabajo parcial por horas. Pero eso no generó empleo, eso lo que generó es más precarización laboral, eso generó más despidos en el Ecuador. En la papeleta, el domingo 21 de abril, a los ecuatorianos también se les consultará sobre el arbitraje internacional. Edison Delec, representante de los trabajadores en Azuay, ya sabe su respuesta y por qué. Ahora efectivamente tenemos ya grandes pérdidas para el Estado ecuatoriano por la indefensión del Estado ante las empresas transnacionales. No se diga con esta ley, con este sometimiento del país al arbitraje internacional. Tal es así que el Frente Unitario de Trabajadores hará campaña activa por el no sobre estos dos temas, con el apoyo de organizaciones sociales y partidos de izquierda, como Unidad Popular y Pachacutic, que desde ya manifiestan que no aceptarán el triunfo del sí en las urnas en cuanto al trabajo por horas y el arbitraje internacional. En el supuesto no consentido de que pasara esto, va a haber movilización, va a haber lucha, va a haber pelea en el Ecuador. Eso ténganlo por seguro y el gobierno, los sectores que hoy están impulsando estos temas, pues deben estar conscientes de aquello. El cacao ha alcanzado un precio histórico, superando por primera vez los $9.000 por tonelada. La crisis de oferta y otros factores han impulsado dicho aumento. El valor del cacao superó este 25 de marzo por primera vez los $9.649 la tonelada métrica. Este incremento histórico que se espera siga aumentando con el pasar de las semanas ha provocado incluso que el cacao sea más caro que el cobre. Esta importante variación tiene su origen en una caída en la cosecha de los países africanos de Costa de Marfil y de Ghana, responsables del 60% de la producción mundial del grano. La caída de la producción en ambas naciones se relaciona con enfermedades y distorsión climática. A esto se suma que a finales de 2024 entrará en vigencia el nuevo reglamento 1115, exigencias que buscan luchar de manera decisiva contra la deforestación mundial. Cabe recalcar que aunque los altos precios benefician a los productores, generan preocupaciones y duda en la cadena de suministro del cacao, pues según Anecacao, Ecuador es el país que paga el más alto precio a nivel mundial al productor directamente, pues el precio no está regulado. Sin olvidar que ahora el exportador necesita el doble de inversión para acceder a esa misma tonelada, que tan solo hace 3 meses estaba por los $4.500. En 2023, Ecuador exportó 1.171 millones en cacao en grano, siendo el cuarto producto no petrolero de exportación del país en términos de dólares, luego del camarón, banano y atún. Para 2024, con esta subida de precios, las exportaciones de cacao pudiesen llegar a 1.800 o 200 millones de dólares. María José Pino Argote, Noticias Ormar. Mucha atención porque se realizó una inspección en el Parque La Carolina en Quito tras denuncias de carne de paloma. Los resultados muestran presencia de salmonela, moho y heces en los alimentos. El chaulafán cuesta solo $1 en el Parque de La Carolina de Quito, pero la procedencia de la carne, a decir de los moradores, no cumplen con las normas higiénicas. Por eso, ante esta novedad, procedieron a poner la denuncia ante la Agencia Metropolitana de Control, que realizó un operativo para tomar 29 muestras a la carne, salsas, mayonesas, vegetales, dulces y bebidas. El estudio de la MC detalla que en un 66% de las muestras están contaminadas con salmonela, heces, estafilococo, E. coli y hasta moho. Todo sería derivado de usar productos crudos, maltratados o sin lavar. Todo esto puede causar problemas intestinales y digestivos, vómito, diarrea y más. Sobre si se usa carne de paloma en las comidas callejeras de La Carolina, especialmente en el chaulafán, la MC todavía no tiene evidencia. Según la Agencia Metropolitana de Control, entre los alimentos que se encontraron en mal estado se incluyen carne de res, pollo y cerdo, tanto crudas como cocidas, mayonesa, embutidos, donas y chaulafán. La MC comunicó finalmente que tiene previsto continuar con las labores de control de este tipo, incluyendo verificación de fechas de caducidad y procedencia de la mercadería. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. En otro tema, la ordenanza que obliga a los transportistas urbanos a pasar la revisión técnica en Quito ha provocado malestar.
La revisión vehicular enfrenta a los transportistas urbanos con el alcalde de Quito. El 1 de febrero, Pavel Muñoz propuso la aprobación de una ordenanza que obligue a pasar la revisión técnica vehicular en la capital de la República como requisito previo para obtener el permiso de operación. Además, señala la ordenanza que los centros de revisión informarán anualmente a la autoridad metropolitana competente sobre los vehículos que no aprueben la revisión. Este martes, la dirigencia de la transportación acudió ante la Corte Constitucional para plantear la inconstitucionalidad de esta ordenanza. Lamentablemente se lo hace contrariando lo que establece la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que prevé que el transporte público y comercial pueden pasar la revisión técnica vehicular en cualquier parte del territorio nacional. Inmediatamente, el burgomaestre reaccionó ante esta propuesta. Pavel Muñoz dice mantenerse en una posición firme sobre esta decisión. Si van a trabajar en Quito, la mayoría del tiempo, hagan la revisión técnica vehicular en Quito. El alcalde instó al sector del transporte a que explique por qué no quiere hacer la revisión técnica en Quito. El titular del municipio recordó que el accidente de tránsito que protagonizó un tanquero en la avenida Simón Bolívar este fin de semana se comprobó que la revisión técnica no se la realizó en esta ciudad. Asimismo, varios accidentes graves suscitados en la capital se han detectado que no fueron efectuadas las revisiones en la capital. Pavel Muñoz sostuvo que esto no puede seguir siendo de esa manera. El feriado de Semana Santa será el segundo de este año que se cumplirá en medio del conflicto armado interno y con toque de queda. Un total de 25.081 establecimientos podrán ofrecer servicios turísticos con una reducción del IVA del 12% al 8% en el feriado de Semana Santa previsto para el 29 al 31 de marzo. Eso incluye restaurantes, hoteles y centros de turismo comunitario, según el registro del Ministerio de Turismo. Eso luego de que el presidente Daniel Noboa firmara un decreto para la reducción del IVA del 12 al 8% para el sector turístico durante el feriado de Semana Santa. En el decreto ejecutivo 190, Noboa ordenó al Servicio de Rentas Internas que realice todas las acciones necesarias para facilitar lo dispuesto. Además, dispone a todos los establecimientos que presten servicios definidos como actividades turísticas para que presenten los respectivos comprobantes de venta de conformidad con la tarifa establecida. Ante ello, el gobierno considera que es necesario fomentar el turismo y el desarrollo económico del país, mejorando las condiciones de consumo de las actividades definidas como servicios turísticos. A partir del 1 de abril del 2024, el IVA pasará del 12 al 15%, con lo cual el gobierno proyecta lograr ingresos adicionales de 1.300 millones de dólares al año. Y tan solo en 2024 podría percibir unos 1.000 millones de dólares. Dicho dinero servirá no solo para cubrir los gastos en seguridad, sino también los atrasos del Estado y los gastos que demandarán los daños causados por las lluvias durante el mes de febrero. Precisamente la tarifa del impuesto al valor agregado bajará del 12 al 8% para el sector turístico durante el feriado de Semana Santa. En la siguiente nota les explicamos desde cuándo rige y para qué actividades. Según lo dispuesto por el presidente de la República, Daniel Noboa, a través del decreto ejecutivo 190 firmado a inicios de febrero, el impuesto al valor agregado IVA para las actividades turísticas se reducirá del 12 al 8% desde el viernes 29 de marzo hasta el domingo 31, fechas que corresponden al feriado de Semana Santa. Si bien el IVA se reducirá para las actividades turísticas una vez que culmine este feriado, es decir, a partir del 1 de abril, este impuesto se incrementará de manera general al 15%. Según el Ministerio de Turismo, la reducción del IVA al 8% no se ejecutó en Carnaval como sí ocurrió en el 2023, debido a que el último decreto que se firmó para dicha reducción solo tenía fechas estipuladas del año anterior, es decir, la medida no era aplicable para el presente año, pues no había un decreto vigente. El actual documento detalla las fechas en las cuales regirá la reducción y a su vez señala que el Servicio de Rentas Internas realizará todas las acciones necesarias para facilitar lo dispuesto en el decreto. María José Pino Argote, Noticias Oromar. Vamos a una nueva pausa comercial, amigos, y enseguida volvemos para revisar los sucesos más recientes. No cambie de canal.
21 horas con 43 minutos. La tarde de este martes, en el sector de La Ofelia, al norte de Quito, se reportó una balacera, la cual habría dejado 2 personas fallecidas y una herida. Por el momento, se conoce que la Policía Nacional ha desplegado varias unidades en la zona para colaborar con la investigación y el levantamiento de indicios. De forma preliminar, se indicó que el hecho se produjo debido al enfrentamiento entre bandas delictivas. Esta es una información en desarrollo. En nuestras próximas emisiones la estaremos ampliando. El distrito Manta, el más violento de Manabí, sigue aumentando los registros de muertes violentas. El más reciente caso fue en el barrio San Antonio y quedó captado en una cámara de seguridad. Es la escena de un nuevo hecho al estilo sicariato en Manta, Manabí. Sucedió la mañana de este 26 de marzo en el barrio San Antonio. Este caso quedó registrado en una cámara de seguridad. La víctima es Johnny Barcia, de 27 años de edad. El mismo que registra antecedentes penales. Lo que se tiene conocimiento es que el ciudadano se encontraba realizando una recarga a las afueras de la farmacia Santa Marta. Es interceptado por un ciudadano que se habría estado movilizando en una motocicleta color negro. Después de realizar el acto violento, se da la fuga con rumbo desconocido. En la escena levantaron aproximadamente 7 indicios balísticos y, como se observa en la grabación, una vez que el atacante identificó a su blanco, llega en una motocicleta, se baja, camina, saca un arma y empieza a disparar hasta lograr su objetivo. Se aseguró. El occiso tiene en su cuerpo se tiene aproximadamente 6 impactos de proyectil de arma de fuego en diferentes partes de su cuerpo. ¿Ustedes han realizado el levantamiento de algunos indicios? ¿Hay cámaras de seguridad también en el sector? Sí, por el sector contamos con varias cámaras de seguridad de los locales aledaños y las unidades investigativas están realizando el levantamiento de toda esa información. Barcia quedó sin vida a un lado de la calle 307 y avenida 216. Lo que se tiene conocimiento y de acuerdo a los indicios que se ha encontrado es arma corta, una arma de fuego tipo revólver. En lo que va de este 2024, en el distrito Manta, que también comprende los cantones de Jaramillo y Montecristi, ya se registran 52 muertes violentas. Violín Mendoza, Noticias Romar. Seguimos en Manabí, pero ahora nos vamos hasta Portoviejo, donde esta tarde fue encontrado el cuerpo de un hombre quemándose a un costado de la vía 4 esquinas Zapallo. Al parecer, los causantes del hecho le pusieron un trapo en la cabeza, por lo que su cabello estaba totalmente quemado. Al lugar del hallazgo llegaron agentes de la Policía Nacional, quienes acordonaron el área y ejecutaron el levantamiento y traslado del cadáver al centro forense. Los moradores del sector Carcelén en la ciudad de Quito se encuentran alarmados tras el hallazgo de un cuerpo sin vida en una de las calles de la localidad. Según información policial, el joven de 21 años y su pareja habrían sido interceptados por sujetos que se movilizaban en un vehículo e intentaron robar sus pertenencias. No obstante, el ahora fallecido puso resistencia, por lo que fue asesinado. Posterior a ello, su cuerpo fue abandonado en una de las vías del sector. Una situación similar se registró en la Ferroviaria Alta. En este punto de la capital, 2 hombres de entre 25 y 28 años fueron encontrados sin signos vitales. En Guayaquil se siguen registrando muertes violentas. La mañana de este martes, una persona fue asesinada cuando se encontraba en una lavadora de carros. Los detalles de este y otros hechos en el siguiente resumen. Empezamos en Esmeraldas, donde un miembro del cuerpo de bomberos fue asesinado al estilo sicariato en el cantón San Lorenzo. Al momento del ataque, la víctima portaba su uniforme. El ciudadano, identificado como Ercides Javier Caicedo Mortero, recibió varios impactos de arma de fuego en la cabeza, mientras que en el cantón Naranjal se registró una muerte violenta en la urbanización Casa para Todos.
Allí, un hombre que responde a los nombres de Óscar Valareso Yagual fue asesinado con 8 tiros en la cabeza. Los sicarios no tuvieron compasión, ni porque se encontraba en una silla de ruedas cuando recibió los disparos. Por último, en Guayaquil, un hombre fue asesinado con más de 30 balazos cuando se encontraba en una lavadora de carros. Los atacantes se movilizaban en una motocicleta sin placas. El cuerpo de la víctima quedó al interior del automotor. La Policía Nacional llegó al sitio para empezar con las investigaciones. Mirly Macías, Noticias Oromar. En el cantón Catamayo, provincia de Loja, la Policía Nacional aprehendió a 5 sujetos por actividades ilícitas de recursos mineros. Según detallaron los agentes del orden, los hombres realizaban trabajos de extracción de material minero y tras las investigaciones se hallaron indicios como una excavadora, 2 bombas de succión, una draga, un generador de energía, un motor de agua, 5 canecas de combustible y 34 sacos de yute para minería. Ahora les contamos que un bus de transporte interprovincial cayó al abismo en el kilómetro 30 de la vía Loax-Santo Domingo, a la altura de la parroquia de Tandapi, en el cantón Mejía, sur de Pichincha. Los organismos de socorro se movilizaron al punto para brindar soporte y atención prehospitalaria a los afectados. El Cuerpo de Bomberos del Cantón Mejía informó de al menos 15 personas heridas. Sin embargo, pasadas las 17 horas, el Cuerpo de Bomberos de Quito mencionó que junto a sus similares de Mejía, la Cruz Roja de Pichincha y el Ministerio de Salud, se atendió a 29 personas afectadas. Fútbol de todos los sabores y colores el día de hoy, Tania, y hoy también finaliza pues la fecha FIFA del mes de marzo. Nos vamos. Y todos los detalles siempre contigo. Amigos, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Mañana más información desde las 6 de la mañana.